Bien, a continuación agregamos el segundo reactor de tipo CCTR y realizamos las conexiones adecuadas. Esto aquí y la corriente de salida de este CCTR. Ok, esto le vamos a llamar entonces CCTR2. Ok, y a esta corriente le vamos a llamar R2 out. Ok, le abrimos un poco. Perfecto, y podemos alinear un poco nuestro diagrama de flujo de este proceso. Ok, a continuación lo que necesitamos hacer es especificar las condiciones de operación del segundo CCTR. Este segundo CCTR va a trabajar a 19 atmósferas, es un reactor adiabático. La forma de decirle esto es seleccionando la opción Heat Duty 0. La reacción ocurre solamente en fase líquida y el reactor tiene un volumen semejante al del primero de 200 metros cúbicos. Las reacciones que ocurren son las mismas que en el primer CCTR, son todas las que necesitamos. Volvemos a hacer nuestra simulación y checamos nuestros resultados para esta parte. Ok, vemos que saliendo del segundo CCTR debería aparecer aquí esta corriente. Ok, saliendo del segundo CCTR tenemos esencialmente 1021 moles o kilomoles hora de benceno y una cierta cantidad formada de etilbenceno y de etilbenceno. Ha aumentado un poco la producción en relación al primer reactor, como vemos, de etilbenceno y de etilbenceno. Sin embargo, hay una enorme cantidad de benceno todavía saliendo del segundo reactor. Necesitamos recuperar este benceno y reciclarlo al proceso. Para esto, a continuación, vamos a emplear una torre de destilación. En esa vamos a separar, vamos a seleccionar como clave ligero al benceno y pesado al etilbenceno. Y en una segunda columna de destilación vamos a hacer la separación entre el etilbenceno y el dietilbenceno. Ok, entonces hagamos este diálogo e introducimos a continuación la primera columna de destilación. Esta es una columna de tipo Radfrac. ¿Sí? Hacemos las conexiones adecuadas. Ok, el producto de esta primera columna, el destilado, está en fase líquida, lo mismo que la corriente de fondos. La primera columna le llamamos Col 1 y a esta corriente le llamamos destilado 1 y a esta le vamos a llamar la corriente de fondos OB1. Ok, bien, y a continuación especificamos las variables de esta relacionadas con esta columna. Esta columna tiene 21 platos, el condensador es de tipo total. Vamos a seleccionar un flujo tentativamente. Si vemos la cantidad de benceno que teníamos, era un flujo alrededor de 1020 kilomoles por hora saliendo del segundo CCTR. Entonces voy a suponer que obtengo 960 en esta parte y voy a usar una relación de reflujo de 7.77. Estos valores posteriormente los vamos a cambiar o a pedir a Aspen que los calcule para satisfacer ciertas especificaciones de diseño. Normalmente los dejamos así. La corriente de alimentación es el plato número 10. La presión a la que trabaja esta columna es 0.3 atmósferas. Vamos a permitir una caída de presión de 0.1 psi por plato. Ok, son todas las que necesitamos para esta primera columna. Corremos y vemos nuestros resultados. Ok, perfecto. Bueno, podemos verlos también por aquí. Esta es la corriente de destilado 1 y la corriente de los fondos. Como podemos ver, todavía tenemos una buena cantidad de
de etilbenceno en esta corriente y pues también de benceno. Hay una buena cantidad de benceno en la corriente de fondos. Vamos a especificar una cierta pureza de separación en esta primera columna de destilación para forzar a que exista poco benceno en la corriente de fondos y una cantidad muy pequeña también de etilbenceno en la corriente de destilado. Esto es para que la separación sea pues muy eficiente y podamos recuperar en esta primera columna la mayor cantidad posible de benceno y la mayor cantidad posible de etilbenceno. Entonces tenemos que realizar una especificación de condiciones de diseño de esta columna. Podemos traer todos estos diálogos que ya no necesitamos por el momento. Ok, vamos a cerrar la mayoría de ellos. Perfecto, y ahora vamos a entonces lo que dijimos, a realizar las especificaciones de diseño. En la primera columna voy a especificar una pureza deseada, una fracción mol de 0.01 de el etilbenceno en la corriente de destilado. O sea, quiero muy poco de etilbenceno en la corriente de destilado. Ok, esta es la primera especificación de diseño. Introducimos la segunda. La segunda también es una fracción mol. También especificamos una fracción mol muy pequeña de 0.01 del benceno. Quiero que haya muy poco benceno en la corriente de fondos. Ok. Y las variables que voy a manipular o a cambiar para este objetivo son el distillate rate, flujo del destilado, el cual vamos a permitir que Aspen lo manipule en el rango de 500 kilomoles por hora hasta 2000. También vamos a emplear una segunda variable manipulada, ¿sí? Dado que tenemos dos variables controladas. Esta segunda variable manipulada es la relación de reflujo y la vamos a cambiar en el intervalo 0.1 a 5. Ok, entonces tenemos completas las especificaciones. Volvemos a correr nuestra simulación, ¿sí? Y en la cual indica que hemos obtenido entonces los resultados correctos. Bueno, podemos en las especificaciones de diseño ver que se han cumplido en efecto. Estas son las especificaciones de diseño que se cumplen, y las variables manipuladas, el valor de las variables manipuladas que empleo es esto. Ok, estos son los valores de las variables manipuladas. Perfecto. Entonces, en relación a la primera columna, es posible realizar esta separación de acuerdo a lo planeado con la pureza deseada. Ok, bueno, vamos entonces a ampliar una segunda columna de destilación para realizar ahora la separación de esta corriente. Queremos separar el etilbenceno y el dietilbenceno, obtener esencialmente etilbenceno puro y obtener o separar el dietilbenceno en la corriente de fondos. Para su posterior reciclo o recirculación podemos volver a emplearla en el proceso. Ok, bueno, como vemos, tenemos aquí 524 kilomoles por hora de etilbenceno. Esto nos da una idea de cómo fijar el flujo inicial del destilado en la segunda columna de destilación. Ok, entonces introducimos la segunda columna de tipo también Radfrac. Por aquí la ponemos y realizamos las conexiones otra vez. Ok, esta corriente de destilado también viene en fase líquida. Ok, esta corriente vamos antes de hacer las modificaciones de diseño, vamos primero a renombrar los bloques. Esto es columna 2, esto es destilado 2, la corriente de destilado 2,
y esta es la corriente de los fondos de la segunda columna. E ingresamos las especificaciones de diseño. En esta columna de lo que tenemos son 25 etapas de separación. El condensador es de tipo total. Ok, el flujo son 500 kilomoles por hora. Vamos a fijar esto en 0.6. ok, como variables de diseño. El plato de separación es el número 15. La presión es 0.1 atmósferas y la caída de presión por plato en este caso es 0.1 psis. Ok, perfecto. Entonces esta es la información que necesitamos en relación a la segunda columna, ¿sí? En esta segunda columna también queremos imponer especificaciones de pureza muy fijas, muy rigurosas, ¿sí? Queremos que esencialmente, por ejemplo, en la corriente del destilado, por ejemplo, no aparezca demasiado de dietilbenceno, y en la corriente de los fondos no aparezca pues demasiado etilbenceno. En este caso, especialmente para etilbenceno hay una cantidad fuerte en esta corriente, lo cual no es deseable. Entonces, la forma de lograr obtener purezas más altas, es decir, obtener una corriente esencialmente pura de dietilbenceno y una corriente pura de etilbenceno, es otra vez realizando las especificaciones de las purezas. Ok, bueno, entonces vamos otra vez a la primera columna, a la segunda columna en este caso, y realizamos las especificaciones. Introducimos esta primera especificación, se refiere a otra vez la fracción molar. En este caso, en la parte superior vamos a especificar una fracción molar de 0.305, ¿sí? de este componente de dietilbenceno en la corriente de destilado. Ok, bueno, nos falta otra especificación de diseño. La segunda especificación de diseño es la fracción molar. Ahora especificamos de 0.001. Queremos que aparezca o exista muy poco etilbenceno en la corriente de fondos. Ok, bueno, y las variables que vamos a variar para esto son las siguientes. Otra vez el flujo del destilado lo vamos a cambiar en el intervalo 50 a 1000 kilomoles por hora. Ok, y la segunda variable manipulada que vamos a utilizar es el relación de reflujo, reflux ratio. Vamos a cambiarlo en intervalo 0.1 a 20. Ok, bueno, con esto hemos terminado las especificaciones. Volvemos a correr nuestra simulación y vemos los resultados. Ok, entonces podemos ver, por ejemplo, en la segunda columna, las especificaciones de diseño fueron satisfechas como se ve aquí, y la forma como cambia las variables manipuladas es esta. Ok, bueno, esa es la forma entonces de simular este proceso hasta esta parte, de este punto. Aquí hay algo importante. Esta corriente D1 se va a reciclar al proceso, y la corriente B2 también. Esta corriente D1 esencialmente es benceno puro, y esta corriente B2 es dietilbenceno. Podemos también entonces, dado que operan a presiones más bajas, necesitamos entonces aumentar la presión de estas corrientes. Vamos a hacer primero con el reciclo. Ok, vamos a reconectar esta corriente hacia allá. Ok, y vamos a decir esta corriente hacia acá. Ok,
Algo parecido tenemos que hacer con la corriente de reciclo del dietilbenceno. Ponen por aquí la bomba, la rotamos y realizamos la conexión de esta bomba. Ok, también necesitamos definir la corriente de salida de esta bomba. A esta bomba le vamos a llamar simplemente bomba 1, y a esta le vamos a llamar la bomba 2. Ok, bueno, esta bomba entonces aumenta la presión de una corriente que va a ser reciclada a este SSTR. Este SSTR trabaja a 20 atmósferas, por lo tanto podemos especificarle que la presión de descarga de esa bomba es de 20 atmósferas. Ok, esta bomba aumenta la presión de una corriente que va a ser reciclada hacia el segundo CSTR. El segundo CSTR trabaja a 19 atmósferas, por lo tanto vamos a fijar ahí que sea esa la presión de descarga, 19 atmósferas. Volvemos a correr al proceso. Ok, y vemos nuestros resultados nuevamente. Los resultados de esta corriente de la 11 indican los flujos que tenemos anteriormente antes de la bomba, pero tenemos ya la presión a 20 atmósferas, y la corriente 12, tenemos ahí ya también una presión de 19 atmósferas. Entonces